En el segmento Diagnóstico en Caliente de esta semana queremos tratar específicamente el tema de la migración de los ecuatorianos. Estamos viviendo una nueva oleada de migración que se está pareciendo al fenómeno que vivimos ya en los 90 y también en los 80. Muchas personas ecuatorianas se están yendo de manera ilegal, que es lo más grave de todo. Se están yendo de forma ilegal hacia los Estados Unidos, cruzando la frontera de México de una manera peligrosa, de una manera difícil. Y lo que queremos hacer en este Diagnóstico en Caliente es hablar de las razones del por qué en este momento se está dando este fenómeno. El primero de las razones que podemos anotar, y el más importante, fueron las políticas del gobierno de Lenín Moreno durante los 4 años pasados. Vivíamos ya un proceso de debilitamiento financiero, de falta de oportunidades, de falta de circulante en el país ya desde el 2015, fenómeno que se da por varias razones nacionales así como internacionales. Pero al entrar Lenín Moreno en el gobierno en el 2017, en vez de buscar políticas, en vez de buscar soluciones para dinamizar los negocios y el mercado, el comercio en el Ecuador, lo que decidió hacer es dedicarse a la política y hacer un proceso de transición entre lo que era el gobierno de Rafael Correa al de él. Entonces prefirió hacer una consulta popular en el 2018, la cual todo fenómeno de elección popular genera expectativa, incertidumbre, tanto en los empresarios, inversionistas, para ver qué es lo que va a pasar. Y ese proceso de incertidumbre de varios meses de campaña electoral provoca que no haya inversión, que no haya trabajo, que no haya circulante. Entonces en el 2018 vivimos una fase de decaimiento financiero que venía desde el 17 debido a la campaña electoral dura y agresiva de las presidenciales y también de la asamblea. Entonces repetir un fenómeno o un proceso electoral en el 2018 agravó esta situación. Estas decisiones políticas y financieras del gobierno de Moreno llevaron en el 19 a lo que yo llamo el octubre rojo de ese año, que fueron las protestas ciudadanas, tanto campesinas como civiles, urbanas en la ciudad de Quito. Y fueron las clases medias, las clases más bajas las que protestaban por el alza de los combustibles. Anteriormente había habido también unas manifestaciones también por la falta de subida de sueldo. En el Ecuador de hoy, siglo XXI, 2021, no han subido los sueldos desde el 2016. Entonces no hemos tenido un avance, un incremento en los ingresos de la población. Las protestas del 19 dejaron afectado al país porque el gobierno nunca cedió hacia las advertencias ante los pedidos ciudadanos, y eso conllevó a llevarnos al 20 en una crisis peor, en una crisis que ya llevaba, si bien es cierto, el 2017 decrecimos o no avanzábamos más del 2%, del 1%, ya para el 2018 íbamos con un -3%, en el 2019 con un -3% igual, y en el 2020 empezamos ya con los números más rojos de la historia. Llegamos a un -5% de desarrollo del Producto Interno Bruto del Ecuador. Viene el fenómeno del COVID, que no es de por sí la causa mayoritaria, como lo estoy mencionando, del por qué el país está pasando una crisis peor que la de Colombia, peor que la de Perú, peor que la de la región, exceptuando Venezuela. Y esa es la razón por la cual principalmente la gente más pobre y humilde que está sufriendo estas políticas, estas decisiones gubernamentales que afectan a los pobres y a la clase media, hacen que el pobre se sienta desesperado, no vea futuro mayor que subirse a un avión, subirse a un autobús o caminar hacia los Estados Unidos. Y por ello, por ejemplo, en el 2018 tuvimos una noticia en la que unos muchachos se cayeron del tren de aterrizaje, de las ruedas de un avión que iba para los Estados Unidos. La gente pobre prefiere arriesgar su propia vida que seguir viviendo en esta miseria, en esta pobreza. Otro factor que podríamos mencionar y que altera la situación de vida de los ecuatorianos más que la peruana y colombiana, porque ojo, la migración hacia los Estados Unidos está aumentando en Sudamérica, específicamente del Ecuador. No es el mismo caso para Perú y para Colombia. Es el tema de las políticas que no se tomaron, las decisiones que no se tomaron durante el COVID. Estados Unidos, por dar un ejemplo, ha dado incentivos a los ciudadanos, les ha dado cheques, les ha dado dinero en efectivo para que puedan tener para comer, para que puedan tener
tener para vivir mientras se encontraban confinados en sus domicilios. Tomando en cuenta que Estados Unidos no hizo un confinamiento como el que sí ha hecho Ecuador, ese es un caso. Y también hubo moratoria de arriendos, lo que en Estados Unidos, que hasta el día de hoy funciona. Es decir, en Estados Unidos se le permitió a las personas que arriendan una vivienda, un local comercial, un negocio, un taller, se les ha permitido no pagar esos arriendos por más de un año incluso. En el Ecuador tampoco se dio esa condición y es por eso que muchas personas han tenido que vender sus bienes para poder pagar un arriendo, y ya en este año mucha gente no ha tenido cómo pagar arriendos. Por lo tanto, prefieren migrar, prefieren irse a otros lados porque ya no tienen cómo vivir en el lugar donde viven. Y en el segundo caso, los negocios pequeños como microempresas, restaurantes, bares, tiendas, talleres, tuvieron que cerrar, tuvieron que irse a la casa porque no tenían cómo pagar los arriendos de dichas instalaciones. Esa decisión tampoco se tomó en el Ecuador. La tercera razón por la que también la gente está migrando es porque las medidas y decisiones políticas, así como administrativas, financieras, benefician al sector rico y millonario del Ecuador, especulativo, y afectan a la clase pobre, a la clase más humilde. Las moratorias de impuestos hacia los grandes ricos, que los ricos no paguen los impuestos que debería, hizo que el Estado no tenga suficientes recursos como para poder dar esos recursos a bonos o a ayudas financieras a las personas que necesitan esos bienes, como por ejemplo los padres o madres que tienen hijos pequeños y que necesitan diariamente alimentar a sus hogares y sus familias. Entonces, estas políticas que benefician solamente a la parte más rica del Ecuador afectan a los pobres de esa manera, y en segundo lugar también afectan a la liquidez del país, porque los ricos lo que hacen es, al no pagar esos impuestos, al tener estos beneficios gubernamentales, ese dinero lo llevan a otros países, lo sacan del Ecuador y lo llevan a banca o a inversiones de mayor rentabilidad tal vez, o de menos riesgo en otros países, lo que hace que haya una fuga de capitales. Lo que hizo, por ejemplo, que en el 2019 y en el 2020 se hayan ido más de 70 mil millones de dólares del Ecuador, que es quizás el 70% del PIB del Ecuador. PIB o Producto Interno que está disminuyendo, que está decayendo en el Ecuador. Esa es parte de la marea perfecta que está ahogando a los ecuatorianos más humildes. Y la cuarta razón que yo vería y que puedo mencionar del por qué los ecuatorianos están migrando y van a migrar de mayor manera en los próximos meses y años es debido a que vivimos un sistema dolarizado. El dólar que nosotros utilizamos en el Ecuador no es una moneda propia, no la imprimimos, a menos que los únicos que crean estas monedas son los bancos. Entonces, el Ecuador o el gobierno ecuatoriano no puede generar recursos, no puede generar billetes para poder dárselos a la sociedad, dárselos al pueblo, como sí lo hace Argentina, como incluso lo ha hecho Venezuela para tratar de aplacar de alguna manera la necesidad y las falencias que ocurren. Claro, los bloqueos económicos, financieros, etcétera, hacen que países como Venezuela u otros sufran la devaluación de sus monedas. En el caso ecuatoriano no hay esas sanciones, por lo que si tuviéramos una moneda local tal vez tendría la posibilidad del país de generar dinero, de imprimir billetes para poder de alguna manera mitigar el hambre y las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Ejemplo nuevamente Estados Unidos, que solamente en la época de pandemia, en este año y medio entre Donald Trump y también Joe Biden, ha impreso más de 3 billones de dólares. Billones en español sería más o menos el millón, sumando más o menos, creo que son 13 ceros. Entonces, la cantidad de dólares que ha generado el gobierno de Estados Unidos del aire, o sea, imprimen billetes del aire, o sea, como diría mi abuela, dinero que crece en los árboles, es tal que eso ha permitido que la crisis financiera de los hogares norteamericanos, estadounidenses, no afecte a las personas de ese país y emigren. Si no hubieran tenido este tipo de políticas, estoy seguro de que Estados Unidos estaría teniendo una ola migratoria brutal. Pero tampoco ha ocurrido lo mismo en Europa, donde también se ha dado estos beneficios financieros, donde también se ha perdonado los arriendos y donde también se ha beneficiado de alguna forma apoyar y ayudar a los pequeños negocios locales para que la gente no migre. Pero países como Ecuador,
Ecuador o países africanos, países asiáticos que no han tomado estas medidas, que han dejado a la sociedad, al pueblo, en la total indefensión, sin ayuda, sin herramientas, está haciendo que esta gente migre, que se vaya. En el caso de los africanos, se están yendo a Europa, y en el caso del Ecuador, se están yendo a Estados Unidos. ¿Qué medidas está tomando Estados Unidos para aplacar esta ola migratoria? Deportarlos. Ha deportado a más de 50.000 personas en lo que lleva del año, ecuatorianos, y en el caso de México, ha puesto México la decisión de pedir un visado a los ecuatorianos. O sea, ahora el ecuatoriano, para poder ir a México, tiene que tener una visa. México no le había pedido visas a Ecuador, o había retirado el visado hace unos años a Ecuador porque Ecuador estaba creciendo, era uno de los países que más crecía en la región, le estaba yendo bien, por lo tanto México veía a los ecuatorianos como un potencial turismo de consumo dentro de su país. Ahora, en cambio, ven al ecuatoriano como un potencial migrante ilegal, del cual tendrían que tomar decisiones para protegerlo, para ampararlo, tomando en cuenta que mucha de la gente que está migrando hacia Estados Unidos de manera ilegal son mujeres y niños, niñas y niños, y muchas de estas personas están muriendo en la frontera, porque es una frontera peligrosa, es una frontera difícil de atravesar a pie, porque es un desierto, el desierto de Sonora. Y todos los días estamos recibiendo noticias de mujeres que mueren en el desierto o desaparecen. Desaparecen por las mafias o desaparecen porque simplemente se ahogaron en el río y nadie recoge esos cadáveres. Y en el caso de los niños es devastador, es devastador. Sus derechos son vulnerados, se quedan en medio de la frontera y no saben qué hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, tenemos un gobierno que no pareciera preocuparse por la migración de los ecuatorianos, no se preocupa por la realidad de las regiones donde más migración hay, las regiones que tienen mayor problema de pobreza, que son las centrales del Ecuador. O sea, estamos hablando de las provincias de la Sierra Central, que son las más pobres, donde hay más pobres en el país, que estamos hablando de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Imbabura. En la región de la costa estamos hablando del Oro, estamos hablando de los ríos. En esas provincias se ven fenómenos migratorios mayores, y los que no migran quieren venir a tirar piedras porque están desesperados, tienen hambre, y son los agricultores, son los campesinos, son personas que están causándole este malestar al gobierno local. ¿Qué va a pasar? Simplemente el fenómeno migratorio de las mismas políticas que se están aplicando va a crecer, y la represión social, la bronca en la calle va a ser más grande. Eso es lo que podemos decir respecto a este diagnóstico en caliente, que hoy día solo nos hemos enfocado en hablar del fenómeno migratorio del Ecuador porque estamos viendo muertes diariamente, la gente está huyendo, la gente está yéndose, y ahora, con el caso de que están pidiendo visado a los ecuatorianos en México, es muy probable que los ecuatorianos decidan empezar a hacer el viaje hacia Estados Unidos a través de Colombia, a través de Venezuela, cruzando fronteras muy peligrosas, muy violentas, donde no existe un Estado, donde no existe protección de los derechos humanos, donde manejan esos territorios mafias, como por ejemplo la selva del Darién, donde haitianos, cubanos, africanos están perdiendo la vida en cantidades brutales. Eso es lo que podemos decir. Esperamos que pueda darse cambios políticos dentro del gobierno ecuatoriano, porque esta situación es crítica, es peligrosa y puede agravarse. Eso ha sido todo por hoy. Volvemos al programa.